Catolizando, podcast católicos. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok y Anchor. Catolizando. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro podcast católico semanal, aunque yo ya me había despedido oficialmente la semana pasada, pero hay un acontecimiento grande en nuestra diócesis de Matagalpa y yo dije, no, aunque la mesa está guardada y los micrófonos ya desconectados por fin de año y Navidad, vamos a tener que volver a sacar todo y vamos a buscar a un gran invitado que ya lo habíamos hablado desde hace mucho tiempo y que solo era terminar de coordinar la fecha y empezar a hacer este podcast sobre los 100 años de la diócesis de Matagalpa. La diócesis de Matagalpa está en acción de gracias, en fiesta espiritual, en esta celebración de los 100 años y queremos hablar mucho sobre la historia, los obispos, los laicos, todo lo que ha sido parte de este tesoro y riqueza que hemos venido heredando durante estos 100 años desde su fundación en el año 1924. Entonces, para iniciar este podcast, quiero presentar y darle muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación, por acompañarnos como lo hizo en septiembre, el 29 de septiembre, si no me equivoco, al padre Sadiel Antonio Eugarrio Oscano, quien nos acompaña como siempre y con mucha alegría desde Roma, Italia. Él siempre pues tiene esta gentileza con nosotros de decir sí en medio del cambio de hora y de todas las cosas que hay que acomodar para poder coincidir en diferencia, ¿verdad? Porque para mí son 6 horas antes que él y para Nicaragua incluso son 7 horas. Entonces, él está estudiando historia de la iglesia, ya lleva más de un año, creo que ya está empezando, ya va casi que a la mitad del segundo año de esta formación de historia de la iglesia allá en la Santa Sede, y sin duda pues eso ya nos dice mucho de él y también pues de gran experiencia en nuestra diócesis de Matagalpa, desde seminarista, ya luego como diácono, como sacerdote y que conoce mucho. Muchas veces yo quería saber historia de imágenes de santos y a él le preguntaba porque él tiene siempre datos importantes e interesantes. Entonces le voy a dar la bienvenida y luego le voy a pedir que nos haga la oración inicial para empezar con pie derecho, como lo decimos en buen nicaragüense, este podcast. Bienvenido, Padre, y nuevamente muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Manuel Antonio. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿no? En los diferentes horarios, tanto ahí en Estados Unidos como en nuestra patria Nicaragua. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente a este programa en este tiempo maravilloso en que nuestra diócesis de Matagalpa está celebrando los 100 años de erección canónica. Un momento de júbilo, de alegría para nosotros los matagalpenses que estamos de fiesta. Y yo pues te agradezco por la invitación que me has hecho. Bien, padre, no, pues estamos, como lo he dicho siempre, para servir y para aportar un poco de lo poco que sabemos y podemos a nuestra iglesia. Entonces, háganos la oración para consagrar este podcast, este programa y para también, pues, encomendar a nuestros hermanos allá en la diócesis de Matagalpa y ya luego iniciemos a desarrollar la temática. Vamos a iniciarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración bellísima del segundo sínodo diocesano de nuestra diócesis de Matagalpa, que yo personalmente me gusta muchísimo esta oración, que allá en el año 2021 la elaboraron en la diócesis, muy bella, y creo que es propicia para el día de hoy recitar esta oración. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha
Ven Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo de Dios. Ven Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que la Virgen Santísima también nos acompañe y le decimos a ella: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recree en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, iniciemos hablando entonces un poco de la historia. La diócesis de Matagalpa inicia oficialmente, y la palabra correcta que se usa según el derecho canónico es erección canónica de una iglesia particular, de una diócesis cuando se funda, ¿verdad? Nicaragua como provincia eclesiástica inició en el 1913, si no me falla la memoria, porque se cumplió recientemente ya 111 años. Y luego, pues, en ese momento solo fueron 3 diócesis las que se fundaron, ¿verdad? Que fue la arquidiócesis de Managua, León y Granada. Y Bluefield, por su parte, como vicariato apostólico. En aquel momento no como diócesis. Pero en ese momento, ¿qué pasó con Matagalpa y cuáles fueron los movimientos que llevaron ya para el 1924, donde inicia oficialmente la diócesis de Matagalpa, donde se hace la fundación canónica de la diócesis? Sí, Manuel Antonio. Primero que eso es importante ver que el Santo Padre, el Papa San Pío X, vio que Nicaragua necesitaba una provincia, ¿no? Porque solo era una sola diócesis. Y al crear una provincia donde se fundaba la arquidiócesis de Managua, como tú dijiste, la diócesis de León, la diócesis de Granada y el vicariato apostólico de Bluefield. Pero algo maravilloso es la forma en que se van dando los hechos, porque recordemos que estamos en una época en que el modernismo está atacando a la iglesia. El Santo Padre San Pío X condena el modernismo. Y entonces se están dando unos cambios en América Latina y se necesita un mejor acompañamiento pastoral, ¿no? Y entonces se erige la provincia eclesiástica managüense y con la arquidiócesis de Managua como sede y el resto de las diócesis sufragáneas. Algo bonito y curioso es que desde el primer momento en que se erige la provincia eclesiástica de Nicaragua, el Santo Padre decide poner la sede auxiliar de la arquidiócesis de Managua en el norte. Es decir, normalmente, y esto era una novedad para el siglo XX, porque no se había visto en tiempos anteriores, porque normalmente la sede auxiliar está donde está la diócesis, ¿no? O la arquidiócesis. Y en este caso se erige una arquidiócesis, por así decirlo, con una sede auxiliar un poco más al norte, con un territorio grandísimo, enorme de población. Y entonces, y el obispo auxiliar tiene que residir en Matagalpa, que era sede auxiliar, ¿no? Para aquel entonces. Algo curioso, que antes que se me pueda olvidar, porque pueda que se me olviden las cosas, el Santo Padre le da al arzobispo Monseñor Lescano en aquel entonces la potestad de que tenga su sede auxiliar en Matagalpa, en el norte. Y el arzobispo metropolitano a su obispo auxiliar, en ese entonces, Monseñor Isidoro Carribi Salazar, le da los poderes plenipotenciarios como obispo
auxiliar allá en Matagalpa. Es decir, que el arzobispo en la práctica no se metía en nada de lo que estaba pasando en Matagalpa. Ya esto era como una profecía de lo que iba a acontecer en 1924 ya. Y el Santo Padre San Pío X, lo pensó, después pasó Benedicto XV y luego ya después ya llegó a Pío XI, ¿verdad? A Pío XI, quien ya un 19 de diciembre de 1924, pues ya erige a la diócesis de Matagalpa. Pues te quise comenzar en este contexto para que mire que como el Espíritu Santo ya iba moviendo, ya iba moviendo, y el obispo auxiliar de Matagalpa, Monseñor Isidoro Carribi Salazar, mantenía él, obviamente, su comunión con el arzobispo metropolitano, por supuesto, que eran grandes amigos. Además, una cosa muy maravillosa, y es que Monseñor Lescano era rector del seminario conciliar San Ramón Nonnato cuando Monseñor Carribi Salazar regresa de estudiar, de sacar sus estudios acá en Roma. Regresa y a León y lo pide él como vicerrector del seminario, ¿verdad? Del seminario San Ramón Nonnato. En esa época, pues, les tocó vivir el exilio, tuvieron que ser exiliados por el gobierno de Zelaya, y él en Costa Rica, pues más o menos estuvo un año, después viajó a Cuba y estuvieron exiliados estos obispos, y luego lograron regresar nuevamente al país, y ya pues para bondad y misericordia de Dios, pues a él lo nombran obispo auxiliar de Matagalpa, no, de Managua, perdón, en ese entonces con sede auxiliar en Matagalpa. Y era una amistad muy bonita entre ellos los dos, ¿ven? Y entonces él confiaba mucho, el arzobispo metropolitano, además por las grandes virtudes que tenía este gran hombre, un gran santo, y le dejó todos los poderes plenipotenciarios a él ahí en Matagalpa, ¿verdad? Un poquito como para adentrarnos a eso, para poderte hablar un poco acerca de esta temática de los 100 años de nuestra diócesis, que 100 años se dicen fáciles, pero en 100 años han pasado muchísimas cosas maravillosas en nuestra diócesis. Por eso me gustaba a mí el lema que escogimos allá en Matagalpa acerca de los 100 años, ¿verdad? Que dice: a 100 años de evangelización caminamos en oración, esperanza y comunión. ¿Ve? Esto es muy importante como cristianos nosotros y como católicos. Entonces, en estos 100 años no podemos nosotros comprender la historia de la iglesia matagalpense sin comprender también al episcopado, ¿no? El episcopado es la cabeza de una diócesis, de una grey, y no podemos hablar de una diócesis sin hablar primero de los obispos y, por supuesto, del clero y de los laicos también. Pero quise verlo desde esa perspectiva para que miremos el orden en cuanto van dándose los nombramientos de los obispos en nuestra diócesis, que ya como un obispo auxiliar que el Señor nos regaló a nosotros, ya era un presagio, pues, porque Matagalpa ya se perfilaba para ser una diócesis. Y si te acordás la vez pasada, cuando tuvimos el tema de lo de la Virgen de la Merced, yo te comentaba de que desde León ya Matagalpa era un centro de atención para la evangelización, porque era hablemoslo así, un puerto de montaña, y allí era el centro donde se daban todo el resto de la evangelización para las montañas, ¿ves? Entonces, la historia de la iglesia matagalpense en sus 100 años de fundación la podemos entender nosotros viendo el camino recorrido y los pastores que el Señor nos ha regalado a nosotros, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y luego de este recorrido que ya nos ha hecho por ese preámbulo de la fundación canónica en el año 1924, ya luego es como preparar el camino, ¿no? Fue todo esto que usted nos comentó, preparando el camino, y muchas veces proféticamente, porque nos comentaba varias cosas que si yo vuelvo la mirada hace más de 100 años,
y me fijo en la realidad actual, digo yo, como que ya había una prefiguración de todo esto y antecedentes, pero al final pues el Señor es el que va guiando el camino y bueno, con lo del obispo auxiliar y ya luego, ahora sí trasladándonos a al inicio, 1924. Empieza la diócesis de Matagalpa con el primer obispo, Monseñor Carrillo, que para dulce memoria de nuestra diócesis es el que está sepultado ahí en la iglesia catedral. Y todo esto, ¿verdad? ¿Qué significó para nuestra iglesia o para la iglesia nicaragüense que naciera una diócesis que, como usted bien lo decía, era también un centro desde muchos siglos anteriores, desde León, y que ya luego, bueno, se hizo la catedral y lo demás, y terminó ya consolidándose como una diócesis? ¿Qué significó eso y cómo fueron ya esos primeros días de la diócesis de Matagalpa? Todo. En 1924, el Papa Pío XI, el 19 de diciembre, tal como lo hemos venido diciendo, con la bula Animarum Saluti, él erige canónicamente la diócesis de Matagalpa. Y si lo traducimos al español, dice para la salvación de la alma. ¿Ve? Y para que se dé una salvación de la alma debe de haber una porción particular, de hecho, para una mejor atención pastoral, para que haya un acompañamiento de un pastor propio. Obviamente el pastor propio en aquel entonces era el arzobispo metropolitano, pero ya un pastor propio para que ya le fuera dando seguimiento. Y entonces, Monseñor Isidoro Carrillo y Salazar tuvo ya de 1924 a 1931 como obispo ya de Matagalpa, obispo ordinario de Matagalpa, ¿no? Que ya era su diócesis como tal, ya era su diócesis de Matagalpa. Luego ya te lo recorro así, de una manera general, y luego después vamos a irnos de manera particular. Después fue nombrado Monseñor Vicente Alejandro González y Robleto de 1932 a 1938. Luego después él fue llevado a Managua como obispo coadjuntor, porque ya se miraba que el arzobispo metropolitano, ya Monseñor Lescano, ya pues, estaba un poco ya mayor y ya se miraba que, y ya con el nombramiento de Monseñor Vicente Alejandro González y Robleto, ya él era el que iba a ocupar el cargo de arzobispo metropolitano. Entonces, ¿qué pasaba? Se necesitaba un obispo para Matagalpa. Entonces, ahí entra el Monseñor Augusto Oviedo y Reyes de 40 a 1946. Este fue un episcopado un poco corto, de 6 años. Luego, después ya de 1946, viene Monseñor Calderón y Padilla. Curiosamente, Monseñor Calderón y Padilla es el obispo que ha estado, ¿verdad? Hasta el momento, que ha estado de 1947 a 1970. ¿Ve? Estuvo de obispo de Matagalpa. Y luego después de 1970 vino Monseñor Julián Luis Barni Spoti, que ya más o menos un poco para nosotros la reconocido, porque está allí su tumba en la iglesia San José, hasta 1982, que luego la sucesión vino para Monseñor Carlos Santi, cariñosamente el padre Monseñor Carlos Santi, que está su cuerpo allá en Ciudad Darío. Él estuvo en la diócesis de 1982 a 1991, para luego después llegar el que era obispo auxiliar, uno de los obispos auxiliares de Managua, de su eminencia, el cardenal Miguel Obando, que en ese entonces su eminencia tenía 3 obispos auxiliares, Monseñor Bosco, Monseñor Leopoldo José y Monseñor Juan Abelardo Mata. Pues bueno, la diócesis se le encomendaron a Monseñor Leopoldo José, hoy cardenal Brenes, hasta el 2005, en que fue trasladado a ocupar la sede arzobispal, que todavía pues está, aunque ya haya puesto la renuncia, el Santo Padre pues no le ha aceptado la renuncia hasta el momento.
Y luego del 2005 llegó a nuestra diócesis Monseñor Jorge Solórzano hasta el 2011, ¿verdad? 2009, perdón, 2009, porque después estuvimos en sede vacante durante un año y tanto tiempo que estuvimos orando, orando y orando para que nos llegara un pastor, y pues nos llegó el actual pastor que tenemos, Monseñor Rolando José Álvarez Lago, que es nuestro actual obispo hasta que el Señor así lo disponga y el Santo Padre. Y entonces es bonito todo este recorrido de 9 obispos, pero cada uno de ellos tiene su peculiaridad, tiene su misión pastoral, tiene sus cosas similares cada uno de ellos. Si te pones a ver la historia después, cada uno de ellos es como que dice, hey, esto se repite, lo que le pasó a este obispo le pasó a este, o le está pasando actualmente a este otro. Y es bonito cómo el Espíritu Santo va guiando al pueblo santo de Dios. Entonces, para poder darle salvación a la alma, tiene que haber un enviado, y los enviados son nuestros pastores, nuestros obispos, que han sido maravillosos todos, cada quien con su forma de ser, con su trabajo pastoral, pero que han ido sembrando en su momento cada uno de sus aportes que han venido dando a la evangelización y a la misión que el Señor les ha encomendado a cada uno de ellos. Entonces, comienzo así con Monseñor Isidoro Carribe Salazar, pues. Ok, sí. Importante también, padre, cada obispo, como dice usted, tiene su legado. Ha dejado algo para la iglesia diocesana. Yo pues en memoria tengo más recientes los últimos, porque a uno los abuelos le cuentan, los papás le cuentan, que por ejemplo el obispo que impulsó la Cartuja, el obispo que impulsó la radio, el obispo que impulsó tal obra, el hogar de ancianos y demás, ¿verdad? Que eso lo podemos también recordar un poco. Pero de los primeros obispos, que ya, pues, imagínense, 100 años, 90, ¿qué podemos destacar? Entiendo que haya uno de ellos, y si no me equivoco es el primero, pero amplíelo usted, se le debe la figura del obispo misionero. Porque esto de que el obispo vaya a las comunidades, ande misionando, propague la evangelización, busque la forma de llegar a la gente, lo empezó alguien, no nació así por así. Y hay a uno de los obispos que se le debe eso. Y así hay otros legados. Está el Colegio San Luis también. Entonces, hay muchas cosas que se han ido heredando de los obispos a lo largo de estos 100 años. Sí, en principio, recuerda que cuando nosotros nos llegó el obispo auxiliar de Matagalpa, que después pues, llegó a ser Monseñor, el obispo ordinario, Monseñor Isidoro Carribe Salazar, él como obispo fue un obispo que visitó su diócesis. Un dato curioso, el primer vehículo que entró a mi pueblo, Matiguás, ¿verdad? A mi pueblo, Matiguás, para 1927, si mal no recuerdo, fue el obispo de Matagalpa, entró en un vehículo Land Rover, ¿ve? Wow. Fue el primero en entrar, Monseñor Isidoro Carribe Salazar, allá a mi pueblo. Y vos sabés de que para él entonces solo se iba con mulas, en carreta, en aquellas picaditas que uno le llama. Y el primero en entrar hasta ese lugar fue el obispo de Matagalpa, ¿ves? Y entonces empezó a visitar lo que era Jinotega. Recordad que la diócesis de Matagalpa comprendía los dos departamentos, Jinotega y Matagalpa, ¿no? Viajar hasta Jinotega, a estos lugares de misión. Entonces, algo maravilloso que podemos nosotros destacar es lo de la misión que cada uno de ellos emprendió. Pero fíjate que una cosa que a mí me gustaría enfatizar, y fueron palabras dadas por Monseñor Isidoro Carrillo al llegar a Matagalpa, y las voy a leer textualmente para que lo recordemos a él, ¿verdad? Dice: no podemos iniciar nuestra labor episcopal entre vosotros sin que nuestro corazón justamente emocionado manifieste de antemano su gratitud y reconocimiento a esta sociedad que nos ha recibido generosamente. Matagalpa siempre ha sido un pueblo generoso, que quiere a sus obispos, que ama a sus obispos, por mucho que no se quiera así, pero Matagalpa es innato eso. El obispo se sintió desde que llegó amado por los matagalpinos. Y dice:
Nos proponemos laborar vuestra felicidad temporal y eterna, empleando todos nuestros esfuerzos en atender a la clase menesterosa en sus inminentes necesidades y en procurar, dice, vuestro adelanto religioso y perfeccionamiento moral y en la medida de nuestras facultades, en contribuir también a que vuestro progreso intelectual. Yo era un obispo que pensaba mucho en la parte formativa. De ahí que entonces el obispo fue un insigne trabajador y lo primero que hizo fue buscar un lugar para la residencia de los obispos. Se compró un lugar para la residencia de los obispos y ya el 15 de mayo de 1915 él ya ahí ya empezó a construir lo que hoy también construyó para la educación el Colegio San Luis. Él ya venía trabajando la diócesis de Matagalpa, entonces él sentó la base para que el resto de los obispos fueran ya siguiendo un camino, cada quien a su estilo, pero el horizonte por donde nos iban a llevar obispos santos. Claro, obviamente Monseñor Carrillo era un hombre de una salud quebrada, no gozaba de muy buena salud, pero eso no le impidió a él visitar la diócesis, fundar el Colegio San Luis, que hoy en día todavía lo tenemos, la residencia episcopal. Un dato curioso es que cuando él tuvo su visita al Limina Apostolorum en 1929, unos meses antes de fallecer, él vino aquí a Roma y al recibir la plática con el Santo Padre, en aquel entonces había que arrodillarse ante el Papa y besarle los zapatos, ¿no? Hacer una forma de reverencia, ¿no? Reverencia. Y el Santo Padre en ese entonces, te estoy hablando de 1929, nada que ver Concilio Vaticano II, estamos en pleno apogeo de tanta cosa, y el Santo Padre se levantó y no le permitió que el obispo de Matagalpa le hiciera esa reverencia. Al contrario, dicen unos de los ahí presentes que fue el Santo Padre quien le besó el anillo episcopal a Monseñor Carrillo y Salazar. Ya gozaba de una fama espectacular a nivel de la Iglesia Universal este obispo. Obviamente era un reto para el resto de los obispos, ¿verdad? Era un reto para el Santo Padre, obviamente buscar la manera como darle continuidad a esta vida pastoral de Monseñor Carrillo. Y ahí fue cuando vino el nombramiento de Monseñor Alejandro González y Robleto, que él era leonés, y luego ya después, cuando terminó la sede vacante, él chinandegano, él era de Chinandega, pero de la diócesis de León. Y luego ya ocupó ya la sede episcopal, ¿verdad? El 8 de mayo de 1932. Ahí Monseñor Alejandro González y Robleto vino a hacer una cosa extraordinaria, y es que puso en orden la diócesis. Era un obispo tan ordenado que le pidió a los párrocos que le entregaran sobre la organización de las parroquias, la administración de las parroquias, que organizaran bien la parte catequética. Era un obispo que le gustaba llevar bien sistematizado todo. ¿Ve? Que me parece a mí de que primero se da la evangelización, se da la efusión del Espíritu Santo y la diócesis empieza a caminar, pero también se necesita ir ordenando poco a poco toda la parte de la diócesis. Y entonces él ¿cómo lo hizo? Por una simple y sencilla razón, y es que en ese entonces en Nicaragua se dio el primer concilio provincial, porque hasta el momento tenemos 2 concilios provinciales en Nicaragua. El que se dio en 1934, ¿verdad? Más o menos en esa época, y luego en 1992, creo, el segundo concilio provincial, tengo entendido yo. Entonces, ¿qué fue lo que él trabajó más? El incremento de la fe y la moderación de las costumbres, porque recuerda que habían impregnado muchas supersticiones, ¿verdad? Y también una cosa muy importante, la armonía
la armonía de la disciplina eclesiástica, que todos se trabajaran en un mismo orden, que uno no hiciera una cosa, que otro lo hiciera de otra manera, sino que todo iba organizando toda su diócesis. Y el obispo obviamente le recordaba a los párrocos, estoy hablando ya de Monseñor Alejandro González Robleto. Tenía la obligación los párrocos de aportar siempre a la doctrina cristiana, ¿verdad? Y los párrocos estaban obligados a organizar las escuelas de los catequistas voluntarios, a darle formación a los catequistas, porque luego los catequistas eran los que iban a darle a los campesinos, a la gente, la formación, la iniciación cristiana, ¿verdad? Una cosa muy bonita, porque te digo también que este obispo hizo, y es que claro, Matagalpa solo contaba con Matagalpa, la sede diocesana, y estaba Jinotega, que Jinotega, pues la parroquia San Pedro, era como un vicariato foráneo, por así decirlo, el párroco de allá de San Juan Bautista. De San Juan Bautista, era el que prácticamente mandaba todo en esa región. Yeah. Y entonces él decidió fundar dos vicariatos foráneos, es decir, uno en Darío, que el vicariato foráneo, uno en Darío, que era el que miraba Darío, Sébaco y Terrabona. Y otro, el que miraba, otro vicario, el que estaba en San Ramón, que miraba San Ramón, Muy, Matiguá, Río Blanco y Yalí. Y si no me equivoco, también incluiría también las parroquias de San Dionisio y Esquipulas también, ¿verdad? Entonces, eso que eran los que eran nombrados en vicariato foráneo tendrían que ayudarle a él a hacer las visitas canónicas, ¿verdad? Y ese nuevo, y entonces, como era tan organizado él para llevar bien su diócesis, en 1932, ese palacio episcopal que vos conocés ahora como Colegio San Luis, que ahí enfrente de la catedral dice Palacio Episcopal, ese lo construyó, lo remodeló así Monseñor Alejandro González y Robleto en 1932. ¿Ven? Trajo él a las madres betlemitas y Jinotega, las trajo desde Costa Rica. Trajo también él a las religiosas josefinas que hoy todavía están ahí en nuestra diócesis, que han aportado muchísimo a la educación. Ellas vinieron, las hermanas, en 1937 aquí a la diócesis de Matagalpa, ¿verdad? Ya para 1939 estaban llevando ya los proyectos educativos, la Josefina. Y luego, pues, obviamente, con tantas virtudes y tanto trabajo, necesitaban cubrir una sede arzobispal que ya iba a ser vacante. Entonces, el Santo Padre lo envió como coadjuntor a Managua. Y entonces ya Matagalpa nuevamente queda sin obispo. Y ya es donde ya viene Monseñor Augusto Oviedo y Reyes. Si hasta aquí si tienes alguna pregunta, si no, pues yo continúo porque ahí se va viendo cómo va creciendo la diócesis, ¿no? Cómo se van sentando las bases. No, puede continuar. Más adelante yo podría hacerle una pregunta nada más, porque sé que es una historia pues, que tenemos mucha riqueza y como dice usted lleva la secuencia de cómo todo se ha ido construyendo desde los inicios hasta... Entonces, un obispo llega a sentar la base y la figura episcopal, Monseñor Carrillo. Después viene uno a organizar la diócesis, ¿no? A organizar la diócesis. Y viene ya Monseñor Isidoro Augusto Oviedo, Isidro Augusto Oviedo y Reyes, chinandegano también, ¿verdad? Estudió en la Universidad de Comillas, aquí en España. Estudió teología y filosofía ahí, y estudió ya en 1930. Él fue ordenado sacerdote y luego fue enviado a estudiar a la Universidad Pontificia Gregoriana, donde estamos estudiando nosotros. Ahí estudió él y sacó el doctorado en Derecho Canónico, ¿verdad? Sacó el Derecho Canónico. Y después el Papa Pío XII ya lo nombró obispo de Matagalpa
con la bula odienos, que significa hoy nosotros, ya dándole el rumbo a la diócesis, y ya en un 14 de abril de 1940, él toma posesión de nuestra diócesis, pues como el tercer obispo. ¿Cuáles son rasgos particulares de Monseñor Oviedo y Reyes? Organizó la curia episcopal. Se enfatizó en organizar la curia episcopal, insistió a los padres diocesanos, a la iglesia, pues, a los sacerdotes, al clero diocesano, a organizar actividades para la evangelización. Un dato curioso, que él, como fue fue alumno de la Compañía de Jesús, al estar estudiando aquí en la Universidad de Comilla, pidió, ¿verdad?, que para 1941, cuando se dio el 4º centenario de la fundación de la Compañía de Jesús, hicieron una gran fiesta, porque recuerda que los jesuitas jugaron un papel muy importante en la evangelización de la diócesis de Matagalpa, antes de ser diócesis, cuando pertenecíamos a la diócesis de León, desde el siglo XVII, aproximadamente ya 16, 17, a finales del 16, inicio del 17, ya los jesuitas estaban ya en territorio de la diócesis de Matagalpa. Un dato novedoso es que para esa época, la conferencia episcopal, para 1960, fundaron ellos la radio católica que conocemos hoy, ¿verdad? En la fiesta de San Pedro en 1960, y él siempre fue una característica de estar a favor de esto, y un dato curioso es que siempre se mostró como un hombre piadoso, pero celoso con los derechos de la iglesia, ¿ve? Y por eso su predicación y proclamación de la fe y la moral católica fueron de una sola pieza. Fue un gran escritor, fue amigo del famoso padre Azarías H. Palé, que nosotros lo conocemos, ¿verdad? Leonés, publicó libros, este obispo, fue un gran poeta también, Monseñor Oviedo y Reyes. Luego ya el Santo Padre, dije que este era un episcopado corto, desde 1940 al 46, el Santo Padre le pidió ir a ocupar la sede de la diócesis de León, porque había muerto ya Monseñor Tijerino y Loaiziga. Entonces a él le tocó, al obispo de Matagalpa, ir a cubrir. ¿Cómo se va formando la escuela de la diócesis de Matagalpa para los obispos? Mira cómo van llegando los obispos con esa energía a forjarse, a formarse, y a ir avanzando, ¿no? Y el Señor ya después les pide otra misión importantísima a los obispos. Maravilloso. Y ya él tomó posesión de la diócesis de León en 1947, pues, y ya después, un poco tiempo, murió en el 69, y estando ahí en Chinandega. Entonces Matagalpa queda sin obispo de nuevo, y entonces viene y Monseñor Octavio José Calderón y Padilla a ser obispo de la diócesis de Matagalpa. Fue ordenado el sacerdote en 1927, y ya también estudió en la Universidad Pontificia Gregoriana, Derecho Canónico también, Monseñor Calderón y Padilla. Y ya para el 46 fue trasladado como obispo de la diócesis de Matagalpa. En un primer momento él se quedó asustado, porque era un territorio que él no conocía. Era un territorio que desde que se ordenó él solo los estudios, y de León para Roma y ya, pero él no conocía las montañas de Matagalpa. Y entonces él, en un primer momento, dicen que rechazó el nombramiento, pero el Santo Padre, utilizando pues la autoridad papal, le nombró obispo el 16 ya de junio del 46. Entonces, esto es así. Y entonces ya en el 29 de febrero, de enero del 47, ya fue consagrado obispo y ya tomó posesión de su diócesis. Algo maravilloso de este obispo es que
muchos no saben dónde se encuentra, y está en el cementerio central de Matagalpa, ahí está su tumba, para los que deseen ir ahí a verlo. Ahí en Matagalpa está el obispo el cuarto obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Calderón y Padilla. Dos problemas tuvo que enfrentar él, ¿verdad? La herejía protestante que ya empezaba a darse en la diócesis y en el país, por supuesto, y la corrupción de las costumbres de los pueblos, ¿no? Que había muchas supersticiones. Entonces, a él le tocó luchar contra esto. Pero algo maravilloso es que él tuvo una buena organización pastoral y espiritual. Por eso también él, con la influencia del haber estado aquí en Roma y todo eso, conoció él de los frailes de Asís, y es cuando le pidió al padre general que si le podía enviar a Matagalpa a religiosos que le fueran a ayudar a la organización pastoral de la diócesis. Y entonces fue cuando llegaron a Nicaragua los franciscanos llevados de Asís en 1951. Monseñor Julián Barney, Monseñor Carlos Santi, Monseñor Aquiles Bonucci y Monseñor Daniel Altigieri, porque los dos primeros llegaron a ser obispos, los otros dos no, son frailes. Estos 4 franciscanos que llegaron de Asís dieron un enorme aporte a la evangelización junto con Monseñor Calderón y Padilla a la diócesis de Matagalpa. Fue una causa de regocijo por la necesidad de él de organizar bien pastoralmente su diócesis, y por eso es que a los franciscanos les concedió la atención pastoral de Yalí, La Concordia, San Rafael, Muy, Matiguá, Ciudad Darío y Matagalpa. Y Río Blanco, que la tenemos, pero en aquel entonces estábamos bajo Muy, y luego después bajo Matiguá en el 51. Río Blanco estaba con Matiguá en el 51 con los frailes franciscanos, y pues actualmente ahí en Matagalpa pues solo tenemos ya la presencia de los frailes, ¿verdad? De todos estos 4 que llegaron, lo tenemos en Río Blanco, en Matagalpa y en Ciudad Darío. Monseñor Octavio Calderón y Padilla llevó adelante el Colegio San Luis. Era un hombre muy dado a los estudios, a la formación de los jóvenes, ¿verdad? A la juventud matagalpina. Fue un pastor entregado a sus feligreses. Una cosa muy importante que ha quedado marcado también de este obispo en nuestra diócesis, y es que le tocó vivir momentos muy difíciles por los acontecimientos de las revoluciones que se fueron dando allá para 1970. Le tocó a él defender de la dictadura somocista a muchos jóvenes que no estaban en contra de la barbarie que cometía la dictadura de aquel entonces, y este obispo fue un feroz defensor de los jóvenes de aquel entonces. Incluso pidió que se abrieran los templos, que se abrieran los monasterios para defender a los jóvenes de la barbarie que estaban cometiendo en la dictadura somocista de aquel entonces, ¿verdad? El dictador de aquel entonces que cometía actos graves para el ser humano, violaciones al ser humano. Entonces él fue un defensor. Muchos lo criticaron a él, de que era un hombre que no tenía que meterse en la política, pero él siempre atacó los males sociales y políticos. ¿Ve? Él siempre atacó los males sociales y políticos en su tiempo, y fue un gran mediador, como dije, de los conflictos armados de 1960. Fue un defensor de la juventud, no tuvo miedo en decir las cosas que pensaba a la luz de la doctrina social de la Iglesia Católica. Por eso muchos lo criticaron, pero como un defensor de su grey, él siempre estuvo bien firme, ¿verdad?
Una cosa también que no podemos dejar de pasar desapercibida es que él fue el fundador en el tiempo, en el episcopado de la Acción Católica. La Acción Católica que tanto bien le ha hecho a nuestras diócesis, a nuestras comunidades, a nuestras más de 600 comunidades que tiene la diócesis de Matagalpa en sus 28 parroquias. ¿Cuánto le ha hecho de bien la Acción Católica en el campesinado? Y este obispo fue el impulsor, el organizador de la Acción Católica. Maravilloso esto que hizo Monseñor Calderón y Padilla. Él participó, él fue uno en 1962 se dio un hecho histórico para la Iglesia Universal, y es que se daba el Concilio Vaticano II. Entonces la conferencia episcopal de aquel entonces a él le pidió de que él fuera a representar a la conferencia episcopal nicaragüense. Entonces él vino aquí a Roma al Concilio Vaticano II, fue uno de los padres conciliares, y él trajo como su secretario al que iba a ser vicario general de Matagalpa, Monseñor Pedro Lisímaco Vilche, que también pues llegó a ser el obispo de la diócesis de Jinotega. Grandes hombres que fueron fundando y formando toda la evangelización de nuestra diócesis, y el recorrido que va dando, y el Espíritu Santo cómo va guiando y va dando pastores según el corazón del Señor a las necesidades que se van viviendo en los momentos actuales de la historia de la salvación, ¿verdad? Para concluir el episcopado de Monseñor Calderón y Padilla, no quiero dejar de mencionar que a él, en el periodo de su episcopado, a él le dieron un obispo auxiliar. A él le dieron un obispo auxiliar, y que todos nosotros lo conocimos, a su eminencia, el cardenal Miguel Obando y Bravo. Él fue, como todos nosotros sabemos, Monseñor Obando y Bravo fue arzobispo metropolitano de Managua, pero primero, antes de ser arzobispo metropolitano, él viajó, él fue formado por los salesianos, pasó su vida siendo un docente en la comunidad salesiana, y luego lo nombraron obispo auxiliar de Matagalpa en 1968. Lo mandaron de obispo auxiliar, y ahí hay historias donde él, como obispo auxiliar, y Monseñor Vilche, ahí se iban para esas montañas a la evangelización con el Monseñor Estanislao García, también el famoso papatano, que de allá del famoso de la arquidiócesis de Managua, fiel amigo también de Monseñor Calderón y Padilla. Y entonces el cardenal, en ese entonces, Monseñor Obando y Bravo, pues estuvo un poco tiempo, tuvo prácticamente 2 años, porque el Papa Pablo VI lo nombró, luego después lo nombró arzobispo metropolitano de Managua el 16 de febrero de 1970. Se trasladó entonces como arzobispo metropolitano a Managua, porque Monseñor Alejandro González y Robleto pues había muerto, ¿no? El Monseñor Alejandro González Robleto, que era el segundo arzobispo de Managua, después de Monseñor Lescano, Monseñor Alejandro González Robleto. Entonces el obispo auxiliar de Matagalpa, Monseñor Obando y Bravo, pasó a ser el tercer arzobispo metropolitano de Managua. Entonces, es maravilloso cómo la escuela formativa, ¿verdad? La evangelización de nuestra diócesis de Matagalpa, que ha sido un don maravilloso del Señor para nuestra iglesia que peregrina en Matagalpa, el haber sido formada y forjada por los campesinos, por los obispos, por los sacerdotes, grandes sacerdotes que han pasado por nuestra diócesis de Matagalpa. Bueno, como entonces a Monseñor Calderón y Padilla ya tiene que, a la diócesis ya lo cambia, ¿verdad? Entonces ya no está Monseñor Calderón y Padilla, entonces ya nombran a Monseñor Julián Barney, que era uno de los franciscanos que había llegado a Ciudad Darío, que había llegado a la diócesis de Matagalpa, estos 4 franciscanos de los cuales te mencioné anteriormente. Entonces, Monseñor Julián Luis Barney
fue nombrado el 24 de julio del 1970. Él era de una familia de aquí, de Lombardía, de Milán, ¿verdad? Cerca de Milán, cerquita. Monza se llama esa ciudad donde él vivía. Y entonces para agosto de 1970 él toma posesión y a él le tocó vivir momentos terribles. ¿Por qué? Porque era el tiempo de la guerra. Monseñor Julián Luis Barni, en nuestra diócesis de Matagalpa, cuando hablamos todavía en este tiempo, estamos hablando de Matagalpa y Jinotega, recordemos. Y entonces le tocó vivir momentos de la guerra marcada por la violencia que estaba ya institucionalizada en el país. Había la guerra de los dos bandos, que en eso no me detengo, y ya la historia, ya ustedes lo saben, lo que había, ya lo cuenta por sí solo. Y entonces, Monseñor Barni fue un obispo que en asuntos de política tenía sus ideas bien claras, Monseñor Barni. Él abogaba por la paz y él decía una famosa frase, decía algo bonito que lo voy a leer literalmente. Decía Monseñor Barni que entre la paz y la justicia hay una ligación íntima. Eso hace que el mundo de hoy necesite hombres pacificadores que sean al mismo tiempo, dice, promotores de la paz. La paz tiene como fundamento la justicia y no se puede edificar la paz sobre el resultado de un proceso despótico que destruya la libertad humana. Lo decía Monseñor Julián Luis Barni allá para 1970, ¿verdad? Donde cuando empezó en Matagalpa, periodo difícil que le tocó a él. Entonces, él fue un hombre muy emprendedor, Monseñor Barni, un hombre muy emprendedor. A él le debemos, como tú dijiste hace rato, la fundación de la Cartuja, ¿verdad? Que todos nosotros hemos pasado por algún retiro, algún encuentro en la Cartuja. Él fue el fundador de la Cartuja, un lugar de acogimiento, de adoración, de oración, de conversión. También él fue el que trajo a las clarisas de Asís. Él fue el que llevó a las clarisas que hoy en día ahí están, ahí en nuestra diócesis, mujeres de oración que nos acompañan en la oración, ¿verdad? Él tuvo, Monseñor Luis Barni fue el que le dio los retoques finales que hasta hoy también se ven algunas cosas de la curia episcopal. Si vos ves la capilla bella de allí de la curia, de nuestra curia episcopal, de nuestra diócesis, bella nuestra curia, ¿verdad? Decían unos historiadores de la iglesia, pero algunas personas se ponían molestas, pero no lo sé, ¿verdad? Yo no me meto a ese asunto, que una de las mejores curias episcopales del país era la de Matagalpa, ¿verdad? Lo dicen unos historiadores, no lo digo yo. Si lo dijera yo, estaría mal porque soy de Matagalpa, pero algunos historiadores ajenos a Matagalpa me han dicho eso y lo siguen diciendo. Monseñor Barni, pues, era un orador elocuente, ¿verdad? Y luego después fue trasladado a la diócesis de León como obispo de León el 30 de julio de 1982. Y para ese entonces ya vino a sucederlo Monseñor Carlos Santi, fue el siguiente obispo, Monseñor Carlos Santi Bruggia, también franciscano de los 4 que llegaron. ¿Qué le debemos a Monseñor Carlos Santi? Aparte de ser nuestro obispo, ¿verdad? Y todo lo maravilloso que pudo haber sido, fue un hombre preocupado por la educación y por los medios de comunicación, ¿verdad? Y por los aspirantes al sacerdocio, por las vocaciones religiosas, sacerdotales. Fundó la radio Hermanos, que el director lo tengo presente frente a mí, el director de Radio Hermanos. Yo creo que el director de Radio Hermanos, ¿verdad? El colaborador de Radio Hermanos, tu casa de formación, Radio Hermanos. Ahí quebramos los primeros micrófonos, dañamos los primeros cables y todo. Pero bueno, este hombre fue el que tuvo esa visión, ¿no? De expandir la evangelización y como le decía el Papa Pablo VI a los medios de comunicación, los nuevos púlpitos son las radios. Ahí estaba ya en la visión profética de estos hombres que fueron sentando las bases de nuestra evangelización.
Él también fundó el hogar de ancianos que acoge a muchísimos ancianos ahí en Chahuitío. Él fue el fundador, el hogar de ancianos San Francisco de Asís, para atención de los ancianos que no tienen un lugar donde vivir, para que no anden en las calles. Ahí está un lugar de acogimiento, un lugar de atención para los ancianos. El obispo Monseñor Carlos Santi estaba muy preocupado, se preocupaba mucho por la formación de los jóvenes, de la juventud matagalpina, principalmente los que estudiaban en el Colegio San Luis. Y él un día les escribió una carta a los jóvenes, y voy a leer literal un mensaje que a lo mejor suena aburrido un poco lo que estoy diciendo, pero esta es parte de nuestra historia que no podemos dejar mencionado todo lo que hicieron estos grandes hombres. Dirigiéndose en 1989 a la juventud matagalpina, a los que ya se estaban graduando, les dijo que no basta solo el progreso social y científico. Una sociedad que piensa así pierde sus principios morales y religiosos, convirtiéndose así en presa fácil de la manipulación y la dominación. Manténganse firmes y no cierren los ojos a la enfermedad moral que acecha la sociedad de hoy. Solo Cristo da el sabor y el rumbo a nuestras vidas. No olviden que ustedes son los forjadores de la nueva civilización del amor. Estén alegres en el Señor, sean optimistas, confíen en el Señor, que ya Él ha vencido al mundo. Palabra de Monseñor Carlos Santi a la juventud matagalpina que se estaba graduando. No, hombres con una visión profética de fe, de profunda convicción pastoral, profética, como pastores pues de nuestra diócesis. Y bueno, pues él falleció a los 70 años está ahí enterrado en Ciudad Darío, para los que ahí está su tumba en Ciudad Darío, en 1991 pues. Y luego arriba a nuestra diócesis de Matagalpa, Monseñor Brenes, arzobispo metropolitano de hoy, Cardenal Brenes, llegó a el séptimo obispo de Matagalpa el 13 de febrero de 1988. Fue nombrado obispo auxiliar de Managua. Después de 3 años ya lo enviaron a Matagalpa, ¿verdad? Y él fue él continuó la obra de Monseñor Santi, porque Monseñor Santi no logró terminar tengo entendido, el Radio Hermano, el proyecto de asilo de ancianos, pero le dio continuidad Monseñor Brenes, ¿verdad? Tengo entendido, no sé vos si manejas bien la información. Así es, Radio Hermano fue, a mí me lo cuentan que fue un sueño, y me lo dicen así, es un sueño de Monseñor Santi, el que empezó a trabajar por esta idea, y el que la vino ya a poner en práctica fue Monseñor Brenes en el año de 1993, que fue cuando se fundó Radio Hermanos, y que el año pasado pues estaría cumpliendo 30 años, ya 31 años ahora. Entonces así fue. Ok, entonces este obispo, Monseñor Brenes, le dio continuidad a los proyectos de Monseñor Santi, ¿verdad? Un hecho maravilloso que creo que fue en el 2003, si mal no recuerdo, se dio el primer sínodo diocesano de nuestra diócesis. Creo que fue en el 2003 el primer sínodo diocesano, y que el objetivo de este primer sínodo diocesano, recuerda que tuvimos desde 1924 hasta el 2003, y se dio el primer sínodo diocesano en nuestra diócesis, para institucionalizar todo el trabajo pastoral de misionero de nuestra diócesis. Monseñor Brenes visitó la diócesis, fue un gran misionero, muy querido por el pueblo de Matagalpa. Tanto Monseñor Santi como Monseñor Brenes fueron obispos que se preocuparon por las vocaciones. Tengo entendido yo que cuando los muchachos seminaristas, que cuando ya iban a pasar al seminario mayor, él los acompañaba, él los llevaba a dejar, y dicen que cuando ya terminaban sus estudios,
él los iba a traer, ¿verdad? Cuando ya terminaban sus estudios. Dicen que él tenía esta característica cuando estaba allá en nuestra diócesis, ¿verdad? Le tocó vivir el desarme en Nicaragua. Recuerda que después de la guerra hubo unos rearmados y entonces le tocó vivir y llevar los acuerdos de paz en la diócesis con todos estos grupos rearmados en la diócesis, en Matagalpa y en el norte, pues, del país. Él gestionó el hermanamiento con la diócesis estadounidense de Michigan, la diócesis de Gaylord. Él fue el que gestionó por primera vez este hermanamiento, él introdujo el cine en las parroquias, el sistema integral para la nueva evangelización en nuestra diócesis. Consolidó los retiros de cristiandad en Matagalpa. Bueno, y ya pues en el 2005 el Señor lo mandó a llamar a una nueva misión para ser el arzobispo, el cuarto arzobispo metropolitano de Managua, que hasta el día de hoy pues está, ya a pesar que ha cumplido sus 75 años, pues el Santo Padre no le ha aceptado la renuncia, porque después de los 75 años los obispos tienen que poner su renuncia, y pues actualmente sigue siendo el arzobispo metropolitano de Managua. Y en el 2013, pues el Santo Padre Francisco lo nombró cardenal de la Iglesia Católica. Cuando ya Monseñor Brenes se trasladó a Managua, llega a nuestra diócesis Monseñor Jorge Solórzano Pérez, el octavo obispo de nuestra diócesis. Llegó él, fue ordenado en 1985. Y de 1989 a 1992 se especializó aquí en Roma, en el Pontificio Ateneo San Anselmo, en liturgia, un liturgista. Cuando llegó a Matagalpa, pues él dijo en la homilía, ¿verdad? Está escrito ahí en una de las partes de la homilía que él dijo estas palabras: él: vengo como pastor a servirle, a cuidarlo, a amarlo como mis ovejas, y si es necesario, daré la vida por ustedes y los defenderé de los lobos de este mundo. ¿Ves? Están escritos en los libros de historia de los historiadores que estas fueron las palabras de Monseñor Jorge Solórzano. Fue un obispo misionero. Sí, a todos ya nosotros, fue la historia que a nosotros ya más o menos es más reciente a nosotros. Fue un excelente misionero, conoció casi que toda la diócesis de Matagalpa. Yo particularmente, yo lo conocí en la misión en las montañas a él. Él restauró la iglesia catedral, el centro pastoral La Cartuja, construyó el nuevo seminario San Luis Gonzaga, hasta donde está el seminario menor, ¿verdad? San Luis Gonzaga en aquel entonces. Consolidó el hermanamiento con la diócesis de Gaylord. Llevó nuevas congregaciones religiosas a nuestra diócesis, la Fraternidad Misionera Serbia, a los franciscanos los hermanos frailes franciscanos de la Renovación. Él fue el propulsor de crear el famoso encuentro misionero. ¿Te recordás ese encuentro misionero para la fecha de octubre? Se daba ese encuentro misionero de un día, creo que era un día previo al domo, un el sábado anterior. Previo al domo. Él fue el fundador de esto, ¿verdad? Luego, pues, la diócesis de Granada queda en sede vacante, y en el 2010, pues, es trasladado a la diócesis de Granada, y Matagalpa queda en sede vacante. Y después de un año de estarle pidiendo al Señor, llega nuestro obispo, Monseñor Rolando José, nuestro actual obispo, Monseñor Rolando José, obispo de Matagalpa y actual administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ¿verdad? Él fue cuando antes de ser obispo, todos sabemos quién era el padre Rolando, un comunicador, profesor, un excelente orador. En Radio Católica me acuerdo que había un programa que se llamaba Platicando con el Padre Rolando. Era un programa muy bonito. Fue secretario de Comunicaciones de Managua, de la Arquidiócesis de Managua, director de Radio Católica, especialista en filosofía, en doctrina social de la Iglesia,
secretario ejecutivo del SEDAC fue, y luego el Señor le manda la misión de ser obispo de Matagalpa, ¿verdad? Encomendando su misión al Papa San Juan Pablo II, a Santa Faustina Kowalska, a la Divina Misericordia, y a la Virgen de la Merced, ¿verdad? Él confiando su ministerio episcopal en estas 4 personas: la Virgen, Papa San Juan Pablo II, Santa Faustina Kowalska y, por supuesto, a la Divina Misericordia. Durante su gobierno pastoral ha hecho tanto en nuestra diócesis que creo que ha erigido nuevas parroquias. Ahí está la de Sagrado Corazón de Jesús en Calabaza, el Cacao, Veracruz, la parroquia San Juan, la parroquia de Río Blanco, la San Francisco Río Blanco, San Pedro la Patriota. Creo que también están las parroquias de Chahuitillo, la de San Juan Pablo II, la Divina Misericordia, Santa Faustina Kowalska, etcétera, ¿verdad? Organizó las nuevas pastorales con un tinte novedoso. Ve haciendo un recorrido con todos los obispos. Ahora viene y la animación de los consejos diocesanos de pastoral y de laico. Ve, ahora ya hay una buena participación de los laicos. Cada comisión pastoral estaba representado por un sacerdote y un laico también en nuestra diócesis. Todo profundizando el sínodo diocesano, el primer sínodo diocesano, y amplió las opciones pastorales de nuestra diócesis, designando, como dije, a un sacerdote encargado para cada comisión pastoral y a un sacerdote por cada movimiento eclesial, con una excelente metodología de evangelización a través de los cuadros pastorales, el acompañamiento a los laicos, ¿verdad? Coordinando bien las 28 parroquias. En las asambleas pastorales venía él insistiendo una cosa que a mí siempre me llamó la atención, y yo creo que a vos, porque vos lo acompañaste muchísimo a él, estando allá en Matagalpa. Vos, los laicos sean, decía él, no solo colaboradores, sino también corresponsables del caminar pastoral. Es decir, darle un lugar a los laicos en nuestra diócesis, ¿verdad? No ha pedido ser una iglesia, él ha pedido ser una iglesia como María Santísima, decía él, nos ha dicho a nosotros. Una iglesia alegre, gozosa, pero esperanzadora. Eso fue un mensaje que él dijo en enero del 2015, ¿verdad? Una iglesia alegre, dinámica, gozosa y esperanzadora. Fue un obispo, ha sido un obispo que ha enviado a sacerdotes a estudiar. Muchos sacerdotes han estudiado en el episcopado de él, ¿verdad? Prueba de ello soy yo, que estoy estudiando aquí en Roma, que él me ha mandado a especializarme en historia de la iglesia. Un obispo que piensa futuro en su diócesis, ¿no? En su grey. Una cosa maravillosa, y es que el gran crecimiento vocacional que se dio con Monseñor Rolando, ¿no? Con el episcopado de Monseñor Rolando, ha sido maravilloso en la manera como él organizó la pastoral vocacional de la diócesis, ¿verdad? Llamando la atención a los párrocos, la atención a los jóvenes, la atención pastoral a los laicos, como una iglesia que se va moviendo en esto, ¿eh? Y prueba de ello fue la cantidad de seminaristas, de sacerdotes que han venido saliendo a lo largo de este caminar del episcopado de Monseñor Rolando. Una cosa maravillosa es que él instituyó también el Pentecostés juvenil. ¿Te acordás de estos Pentecostés juvenil que ahí pasamos toda la noche? Y entonces él es el promotor de esto, el impulsor de esto. Las obras de mantenimiento que ha realizado en la diócesis de Matagalpa, la catedral San Pedro, la ampliación que le dio al seminario mayor San Luis Gonzaga, porque ya no cabían las vocaciones. Entonces dio la ampliación él a otros edificios en donde que ya ahora sí pueden estar más jóvenes en la formación sacerdotal. También dio mantenimiento al Colegio San Luis, esa gran ampliación que se le dio al Colegio San Luis Bello. Construyó el Santuario del Divino Niño, que es algo muy bello, el Santuario del Divino Niño,
la Casa de Retiro Pedro Lísima Vilche, la creación de la Universidad Católica San Juan Pablo II, la librería diocesana, también se dio en un tiempo la imprenta diocesana, impulsando los ¿cómo se llaman estos centros médicos? ¿Cómo? Tienen un nombre técnico. Los dispensarios parroquiales para una mejor atención al laicado, al campesinado, ¿verdad? La formación de los facilitadores judiciales que tanto bien le han hecho en la pacificación de conflictos en las comunidades también. Ve, es una visión pastoral de llevar adelante el mensaje del Señor a la luz de la palabra, a la luz del encuentro, a la luz de la evangelización, ¿verdad? Un hecho histórico fue la consagración de todo Centroamérica que se dio para los 90 años. ¿Te acordás que se dio la apertura de la Montaña de la Paz? Que eso fue algo maravilloso para todo, un centro de espiritualidad, un centro de retiro, las estaciones que se dan hasta la Montaña de la Paz, un proyecto maravilloso que los matagalpinos se deben de sentir orgullosos por este proyecto, que este proyecto es de ellos, hecho por el obispo a través de ciertas personas que colaboraron y eso, pero siempre dado por la guía pastoral del obispo. También la pastoral psicosocial, que en este momento no está ejerciéndose, pero también se fundó la pastoral psicosocial, la pastoral de derechos humanos para atención al campesinado, a la gente, cuando se dan tantas cosas en una comunidad parroquial, tantas cosas que se dan en una parroquia, que ahí tiene que estar siempre tiene que haber cabida para todo. El impulso a la pastoral juvenil, el impulso a la pastoral infancia misionera, a la pastoral de evangelización, la pastoral de piedad popular, la pastoral de liturgia, la pastoral de derechos humanos, la pastoral social, la pastoral de familiar, pastoral de todo lo que se nos imagina a nosotros en la diócesis de Matagalpa. Ahí estás mostrando a la Montaña de la Paz, una esperanza para el pueblo matagalpense, la madre al pie de la cruz viendo a sus hijos. Me parece como que nos está diciendo a nosotros ahí que la madre está para cuidarnos a nosotros, que el Señor nos está dejando como en el Evangelio, ¿verdad? Nos deja su madre ahí, que Él no está ahorita en este momento en la cruz, porque está en el cielo, pero la madre está ahí, y que no dejemos de ver la cruz, porque al ver la cruz, a los pies de la cruz está la Virgen. Esos son mensajes bonitos que se van dando en este episcopado de Monseñor Rolando, ¿verdad? Se ha podido constatar el gran esfuerzo en la participación de él como mediador en todos los aspectos para que se dé un diálogo en los conflictos, en las comunidades, en las parroquias a nivel nacional, un gran promotor de la justicia, de la paz, un hombre que a la luz de la palabra de Dios, de la luz del evangelio, la luz de la doctrina social de la Iglesia Católica, está siempre en defensa de los más desprotegidos. Esa es una misión del obispo, es una misión encomendada por el Señor, es inherente al episcopado, ¿no? Como hemos venido viendo, obispos que siempre han estado siempre con su pueblo, ayudándole en la formación, en la evangelización, en el acompañamiento, en los momentos alegres, en los momentos tristes, en los momentos de lucha, en los momentos de dificultad, ¿verdad? Y quisiera concluir, pues, porque son tantas cosas que este episcopado nos ha dejado a nosotros para la historia. Hay muchísimas cosas que de pronto yo tal vez no las estoy mencionando porque ya hemos conversado tanto y podríamos dejar un día solo para un episcopado, ¿no? Un día, pero ahorita solo un recorrido de los 100 años que hemos dado, ¿no? Los laicos, como la participación que este episcopado, Monseñor Rolando, le ha dado a los laicos, nombrándolo en cargos grandes, a mujeres, le ha dado el trabajo a las mujeres coordinando áreas, ¿verdad? A laicos coordinando áreas pastorales donde antes solo era el sacerdote el que lo podía hacer, quitando esa mentalidad piramidal y cambiándolo, como lo ha dicho el Santo Padre, que todos somos el pueblo santo de Dios y todos podemos
realizar una labor pastoral, porque somos hijos de Dios todos, ¿verdad? Todos somos capaces. Eso es muy importante. Pero no quisiera terminar esto sobre un hecho que a mí me pareció maravilloso, y fue en el 2019 el obispo decretó el año del Espíritu Santo. El año del Espíritu Santo fue un año maravilloso, renovado a la luz del Espíritu Santo. Él decía en su carta pastoral, mira, voy a leerlo literalmente en una carta pastoral. Decía el obispo, a la luz del Espíritu Santo que nos ha hablado, en la serena oración y quieta reflexión en el clero y los laicos comprometidos, queremos construir parroquias discípulas y misioneras, orantes con la palabra, en adoración perpetua, solidaria, en clara opción por la naturaleza pastoral de la iglesia, en constante conversión pastoral y desarrollando una pastoral orgánica de conjunto y que nos conduzca hacia una nueva evangelización. Nos decía el obispo en el 2015 en la famosa carta a la iglesia que queremos ser, que es maravillosa esa carta pastoral y está ahí en las redes. Cabe destacar que nuestra diócesis en preparación al centenario hizo algo maravilloso, y es lo de la convocatoria al segundo sínodo diocesano. Personalmente te decía yo que cuando se empezaba a mencionar de lo del sínodo, yo decía, pero si hace poco vivimos un sínodo en el 2003, pero como la diócesis va, el tiempo va tan rápido, va marchando rápido, que se necesita escuchar a la gente, escuchar al pueblo, que qué es lo que quiere el pueblo. Porque no solamente que nosotros le hablemos al pueblo, sino que también el pueblo nos hable. Y ahí es la fase del segundo sínodo diocesano. Y entonces en el 2021, el obispo, hace 3 años, en 2019, perdón, el 2021, perdón, el 19 de diciembre del 2021, convocó al segundo sínodo diocesano en Matagalpa, donde resaltó la importancia de una iglesia sinodal en comunión, participación, misión y liberación, ¿verdad? Que se traduce, decía el obispo, en responsabilidad y participación de todo el pueblo santo de Dios en la misión de la iglesia, en la vida y en la misión de la iglesia, lo decía él. Una iglesia sinodal es una iglesia participativa y corresponsable, un momento de gracia para hablar con franqueza y sin miedo, porque vivimos en libertad, en transparencia, con fuerza, fervor, audacia, dinamismo, para abrirnos al mundo, a la historia, a las dificultades y a los retos que nos presenta la realidad global, nacional y particular. Estas son palabras proféticas, o sea, que no son dadas por el Espíritu Santo. Y luego por eso las 4 fases del sínodo diocesano, que comenzamos con la parte de la sensibilización. Te recordás que para la época en el 2021, 2022 estuvimos en la parte de la reflexión, o sea, en la sensibilización, que era el sínodo, escuchar, y después venía la parte de la escucha, el discernimiento, la iglesia que queremos ser, la participación de los laicos. A los laicos se les preguntó a cada coordinador que hablaran sin miedo, que Cristo es el que queremos predicar, qué iglesia la que queremos ser, el hombre que queremos formar, tantas cosas maravillosas que la gente lo habló en la asamblea, la preasamblea, la asamblea y la asamblea, que nos vinieron dando a nosotros las bases para el sínodo diocesano, que en esta etapa de discernimiento en la que nos encontramos, ese es el discernimiento. Mira qué maravilloso cómo lo cita el obispo. El fundamento del discernimiento lo encontramos en el hecho de que Dios está actuando en la historia y en las personas. Eso lo dijo el Papa Francisco en el Ángelus del 28 de noviembre del 2018. Entonces, en conclusión, Manuel Antonio, son 100 años de que pudiésemos pasar hablando aquí tanto, bastante, pero son 100 años que yo creo con mucha riqueza, cada época, cada tiempo con su historia, su espacio, su momento,
pero son tiempos de gracia para la misericordia de Dios y para el plan salvífico de Dios. Sin duda, y un recorrido histórico importante. Yo sé que es mucha la información y eso puede dar la pauta que esto sea largo, pero sí hay que conocer porque hay muchos datos que usted ha ido dando que son desconocidos, como usted lo dijo. Quizás los obispos más recientes sabemos mucho de su historia y de lo que han hecho, pero los obispos que se han quedado hace más de 50 años no los conocemos mucho. Entonces le agradezco la tarea de esto, de ir recabando toda la información. Para ir concluyendo y no tomarle más tiempo, porque sé que tiene también sus compromisos, los laicos, su mensaje a los laicos y el papel que ellos deben desempeñar, seguir desempeñando, porque ya sabemos que han sido misioneros, entregados al punto de sacrificarse si es necesario por el pastor, por la iglesia, por los sacerdotes. Pero en la actualidad, su mensaje y el papel de los laicos en este momento de la historia de la diócesis de Matagalpa. Me gustó que usted dijo del segundo sínodo, seguimos en discernimiento. Y eso me interesó mucho porque algunos dirán, con toda esta situación, pues el sínodo ahí quedó ya. Y no, el sínodo, usted lo ha dicho, entonces seguimos en una etapa de discernir y qué importante esto, ¿verdad? Entonces seguimos discerniendo a la luz del Espíritu Santo. Entonces, el papel de los laicos, la importancia de ellos y su mensaje para ellos en estos 100 años. Me viene a la mente el mensaje del Señor en el Evangelio. Pero antes del Evangelio, ¿verdad? Recordar aquel mensaje de Aparecida, discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida. ¿Y quiénes son discípulos? A todos los en medio de tanto sufrimiento, en medio de tantos problemas, dificultades, y ahí cito ya el Evangelio de los discípulos de Emaús, que en Pascua lo leemos, ¿no? En Pascua siempre se lee, creo que el miércoles de Pascua se lee este pasaje bello de que los discípulos van tristes por el camino. ¿Por qué? Porque al Jesucristo que ellos creían que era el Salvador y estaban ahí, eran discípulos ya, lo conocían, iban tristes por todo lo que había acontecido. Pero Jesús iba caminando con ellos. Entonces, a los laicos yo les digo eso, no pierdan el camino, no pierdan el horizonte. Estamos caminando en el lado correcto. Solamente hay que discernir bien que vamos caminando con Jesús. No todo está perdido. En la cruz no todo estaba perdido. Jesús le demostró a los discípulos de Emaús que iban muy tristes por el camino, pero Jesús les demostró cuál era el verdadero camino. Se sentó con ellos, les predicó las escrituras, les partió el pan, les dio y al partir el pan lo reconocieron, dice. Y después que le dijeron, quédate con nosotros porque ya atardece. A los laicos de nuestra diócesis, en estos 100 años de la diócesis de Matagalpa, la palabra de Dios, la escucha de la palabra, escuchen la palabra, el campesino, las comunidades, las 600 comunidades, vayan siempre a la celebración de la palabra, escuchen a la palabra, escuchen al Señor. En la palabra de Dios es Dios que nos habla, dice el Papa Benedicto XVI en la Verbum Domini, es Dios que nos habla ahí, pero también la Eucaristía, la fracción del pan. Ahí veremos siempre al Señor. Ahí tendremos nosotros siempre ese momento de amor y de paz que necesitamos para caminar, siempre caminar hacia adelante, caminar siempre, escuchando siempre al Señor, escuchando siempre al Señor que nos habla, que camina con nosotros. Y la Virgen Santísima, por supuesto, que siempre nos acompaña. Quiero concluir, Manuel Antonio, con esta bella frase del el himno del segundo sínodo diocesano, que recoge todo lo que el mensaje que yo pudiera darle a los laicos de nuestra diócesis de Matagalpa principalmente. Dice el himno, hoy se abren caminos de esperanza, una historia nueva que contar. Ven y vamos juntos como iglesia, un mejor futuro hay que forjar.
de la mano de nuestro obispo, dispongamos nuestro corazón, caminemos a tiempos mejores. Es hora de una renovación, es hora de una renovación. Somos discípulos misioneros, somos apóstoles del Señor Jesucristo. Cristo cuenta con nosotros para llevar a todo su amor. Ven, sembremos alegría donde hay tristeza y dolor. Ven, sanemos heridas y que florezca el perdón. Ven y vamos juntos como hermanos, fieles a la voz de nuestro pastor, un mismo sentir, una familia, una sola fe, un solo corazón. No tengamos miedo a las tormentas ni a los desafíos que vendrán. Cristo va siempre de nuestro lado y la Virgen María nos acompañará. La Virgen María nos acompañará. Amén. Amén. Bien, pues muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias por este mensaje, por este podcast, que sin duda este mensaje final ha levantado a nuestros fieles con alegría para seguir el camino de la evangelización. Y mañana, pues, es los 100 años. ¿Qué se hace mañana? Mañana hay misa, hay indulgencia plenaria. Y bueno, su invitación para que la gente vaya a cada parroquia, porque es en cada parroquia las misas y en cada parroquia hay indulgencia, en cualquier lado, allá en Río Blanco como en El Cacao, en Catedral como en Rancho Grande, ahí donde hay una parroquia de Matagalpa, mañana hay indulgencia plenaria. Así es, Manuel. Y como dije del inicio, comencé con la oración del segundo sínodo y finalicé con el himno del segundo sínodo. ¿Ves? Que encierra todos estos 100 años de camino pastoral, de luchas, de luces, de sombras, pero siempre hay que caminar, remar adentro siempre, como iglesia que peregrina en Matagalpa. Y como somos una iglesia que peregrina, vayamos alegres al encuentro del Señor mañana 19, de diciembre, a cada capilla, a cada iglesia, a la celebración de la Santa Eucaristía. Recuerden que el mayor signo de amor está ahí en la Eucaristía. El mejor encuentro que nosotros tenemos que tener con el Señor y que tenemos con Él es en la Eucaristía. Cuando al partir el pan, nosotros le decimos al Señor, quédate con nosotros, Señor, porque atardece. El Señor se quiere quedar con nosotros y vamos mañana a nuestra capilla, parroquia, a vivir esta fiesta diocesana de estos 100 años. Que viva la iglesia de Matagalpa. Que viva la iglesia en Matagalpa. Pídenos la bendición para terminar bien. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoiga las súplicas que te dirigimos en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla y hace nuestro amparo y refugio contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicante, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración por nuestro obispo. Señor Jesús, pastor bueno, concédele a nuestro obispo la gracia de la oración perseverante y continua, la alegría y la comunión con sus sacerdotes y religiosos y el gozo de servir a su pueblo con espíritu generoso. Misericordioso Señor, permítele proclamar las maravillas de tu amor, anunciar al único Dios verdadero y experimentarlo en la caridad con todos, principalmente con los más pobres, los enfermos y los penitentes. Que su corazón esté atento siempre a las angustias y esperanzas de su rebaño, que sea fiel a la misión de animar la esperanza y trabajar incansablemente por la justicia. Lo confiamos a tu divina misericordia, a Nuestra Señora de la Merced, a la intercesión de Santa Faustina Kowalska y al Papa San Juan Pablo II. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén. Buena fiesta para todos. Buen centenario para la diócesis de Matagalpa. Buena fiesta, buen centenario y muchísimas gracias nuevamente, Padre Sadiel Eugarrios, por acompañarnos desde Roma. Y bueno, por estos mensajes que nos alientan para vivir mañana los 100 años. Vaya, gane la indulgencia. Para la indulgencia solo tiene que confesarse, comulgar en la misa, ofrecer un Padre Nuestro por el Papa, la profesión de fe, y se recomienda una obra de caridad. La indulgencia puede ser por usted o por un fiel difunto.
Y se explica así rápidamente que si la gana por un difunto, si ese difunto aún no está en el cielo, está en el purgatorio, mañana mismo ya está ante la presencia del Señor. Así que nos despedimos, muchísimas gracias, que tengan todos una santa Navidad, un feliz y santo año nuevo, y creo que ahora sí este es el último podcast del 2024 y nos vemos Dios primero en el 2025. Diócesis de Matagalpa, a celebrar con alegría y regocijo en el corazón estos 100 años de tanta historia que ya hemos conocido. Buenas noches a todos, Dios les bendice. Catolizando, podcast católicos. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok y Anchor. Catolizando.